Aquí estamos entonces en Dame el Poder, un experto, analista internacional, Horacio Calderón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por invitarme. No, un gusto tenerlo acá. Lo han entrevistado en cadenas internacionales como la CNN, así que le agradezco que haya venido. En realidad, yo ya presenté el tema. Quería saber en qué contexto estamos. La semana pasada salió en todos los diarios, acá no lo hemos tratado porque, bueno, fue unos días después. Sí. Este operativo, o sea, en algún momento desde las autoridades nacionales dicen que, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que justamente muchos de estos hechos que ocurren es porque están pateando el tablero. Por otra parte, desde la oposición siempre y siguen insistiendo algunos candidatos de que no se hace lo suficiente. ¿Cuál es su mirada? Bueno, la oposición no puedo hablar porque han hecho bastante poco. No soy oficialista, claro, ¿no? Estas cosas uno tiene que ser neutral. Nosotros tenemos una mirada imparcial, por eso buscamos el análisis y objetivo, ¿no? Sí. Yo creo que entre todo la Argentina ha dado un paso importante, por lo menos con la creación del Ministerio de Seguridad, ¿no? Que por supuesto va a necesitar su tiempo para moldarse a lo que es el enfrentarse a una situación de nuestro país con respecto, a ver, al crimen organizado en general, al narcotráfico en particular, que es el peor de los flagelos que tenemos acá, conjuntamente con el tráfico de personas, etcétera. Pero centrándonos fundamentalmente en el tema del narcotráfico, la Argentina está en una situación extremadamente delicada, ¿no? Al punto de que si no se llegaran a tomar las medidas del caso, tanto desde el punto de vista estratégico, es decir, a largo plazo, como tácticos, por lo menos para ir remediando de a poco como se pueda la situación actual, nos vamos a ver en un futuro enfrentados a un cuadro de situación de difícil retorno, ¿no? Bueno, hay algunos candidatos de la oposición que dicen, cargan en contra del gobierno, dicen que no se está haciendo lo suficiente y demás por este tema. La semana pasada hubo una arremetida de la policía y realmente, bueno, presuntamente habría involucrado un sector que se llama los Zetas de México. Los Zetas de México, que es uno de los... en realidad se los llaman cárteles y no son cárteles, ¿no? Es decir, ya ha trascendido, lo que pasa es que la palabra cártel es corta, entonces prefieren dejarlo así, incluso el Departamento de Estado. En realidad son organizaciones criminales transnacionales, que ya trasciende la frontera de su país, con lo cual la cuestión de poner precio y cantidad de producción ya no existe, sino que además abarcan otro tipo de negocios, como los secuestros extorsivos, el contrabando de armas, la falsificación de mercadería, ¿no? Es decir, una serie de delitos. Por ejemplo, lo que hacen los famosos coyotes, que hacen contrabando de personas hacia Estados Unidos, en el trayecto los secuestran, los mantienen secuestrados, le sacan dinero a la familia y se los matan. Es terrible lo que sucede, por ejemplo, en México. La Argentina es un país originalmente siempre fue un país de tránsito para todo lo que sea drogas ilegales. Sobre todo, por ejemplo, la cocaína, que va fundamentalmente con destino a Europa, y la heroína, que va con destino a Estados Unidos, ¿no? Pero acá lo que a mí me preocupa, Elizabeth, es la cuestión aparte del consumo interno. Porque las grandes cantidades de narcóticos ilegales que se han secuestrado en el país son casi todos destinados al exterior. Pero mientras tanto, yo por eso en mi ensayo lo llamaba el cartel de la gran aldea del narcotráfico argentino, un poco irónicamente, está conformado en realidad por una red de corrupción local de la cual forman parte políticos, gobernadores, intendentes, jueces, fiscales, policías, etcétera. Porque si no, no se podría comprender cómo la ciudad de Buenos Aires es una ciudad liberada para la droga. Yo no veo, por ejemplo, que caigan ni siquiera esos arbolitos que venden las dosis de cocaína, o que venden la marihuana, o los kioscos, no, ni los distribuidores, ni los capitalistas, etcétera. O sea que acá hay que partir de la base de que la Argentina es, en general, un territorio liberado para el consumo interno de droga. Y además, drogas que son muy duras, como es el caso, por ejemplo, del Paco, que está destruyendo, por supuesto, a gente muy joven, niños, adolescentes, de clase muy baja sobre todo. ¿Cuál es el contexto actual en cuanto a cómo están luchando? Porque por un lado está la campana de la oposición que critica, y el gobierno provincial y más de oportunidad que dicen que muchas de estas cosas pasan de hechos delictivos, porque están pateando el tablero justamente y por eso saltan.
¿Con qué me quedo? ¿Cuál es, según su mirada, la situación actual de la Argentina con respecto a este tema de narcotráfico y es muy delicada. Y si podemos terminar como México. No, esperemos que no, ¿no? De hecho, hay planes, hay proyectos. Yo creo que hay que debería haber una campaña, sobre todo centrada en los municipios, que son la unidad geosocial de la nación, identificar dentro de cada municipio, por ejemplo, quiénes son los que venden drogas, y bueno, y por lo menos intentar neutralizar eso, ¿no? Acá hay, por ejemplo, municipios como el de Malvinas Argentinas, así como yo nombro el caso, me parece muy importante la gestión de la doctora Nilda Garré. Por ejemplo, está el caso del municipio de Malvinas Argentinas, que ha hecho un trabajo de inteligencia criminal y de monitoreo de los puntos de venta de droga de su distrito, de su jurisdicción, que podían tomarse incluso como modelo por otras municipalidades de la provincia y del país. ¿O estamos muy lejos entonces de estar en la situación de estos países, México, Río, Colombia? Son situaciones, digamos, diferentes, ¿no? La Argentina se ha convertido en un país de tránsito cada vez de mayor importancia porque se han bloqueado o se están bloqueando los accesos de la droga, por ejemplo, que se hacían vía Centroamérica, vía terrestre, vía marítima. O sea que están pasando por acá. Vía aérea. ¿Y cuántos carteles llegaron acá? No, acá yo discrepo muchísimo. Organizaciones. Cuando a mí me pregunta, tampoco. ¿Qué llegó La Argentina, acá hay bolivianos, peruanos, colombianos, mexicanos, que son franquiciados por la red de corrupción local que hay acá. O sea que usted no está de acuerdo con esto de que llegó el cartel de... Sí, por supuesto que hay personas vinculadas a un cartel determinado, mal llamado cartel, ya sea los Zetas, el cartel del Golfo, la organización X de México, de Colombia, Sinaola, que opera... ¿está también? Sinaloa ahora es una federación, ¿no? Anteriormente se le decía un cártel, ahora es una federación, porque además es muy dinámico todo lo que sucede en México. O sea, un cartel, mal llamado cartel que existe hoy, por ejemplo, la familia michoacana, prácticamente en este momento está destruida. Bueno, entonces acá lo que usted cree que son casos así aislados, vinculados así aleatoriamente. No, lo que yo creo que acá la situación es muy grave, pero acá el foco principal de lo que es el narcotráfico en la Argentina y la venta de narcóticos dentro del país para contaminar a la juventud argentina o a una franja X, ¿no es cierto?, está manejada por gente de Argentina y de nacionalidad argentina. Ok, ¿y qué hay que hacer? Me quedan nada más que 2 minutos. Lo que hay que hacer acá, para mi punto de vista, es necesario una política de Estado, que es importantísimo, en la cual tiene que haber un acuerdo del gobierno de turno y de la oposición para poder realmente lanzar una estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico que no se puede limitar a la Argentina, que se tiene de alguna forma que regionalizar, por ejemplo con Brasil y con otros países de la región. Particular con países vecinos. Con países vecinos sobre todo, porque Estados Unidos, para mi punto de vista, es una lucha perdida, porque ellos son los grandes responsables de lo que está sucediendo, o corresponsables, porque si en México hay una masacre en este momento entre criminales para ganar espacio en los Estados Unidos, ¿por qué? Porque es el principal país consumidor, que tampoco vemos que haya ni sheriff, ni alcaldes, ni nada, que hagan algo para neutralizar. Lo vamos a volver a invitar en otro momento. Muchísimas gracias. Es muy interesante todos estos temas que tienen que ver un poco con las instituciones. Son temas complejos, evidentemente, con mucho gusto. Yo le agradezco mucho haber estado acá. Un placer, por favor. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí. A ustedes también nos vuelvo a encontrar en Dame el Poder. Pásenla bien. Chao. La policía te está extorsionando, pero ellos